Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Habla realmente. Conecta. ¿Sabías que el 45% de las empresas en México no priorizan su inversión en ciberseguridad? Muchas organizaciones no tienen estrategias claras y solo reaccionan cuando ocurre un incidente. Conecta con Intelisys. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Conecta con Intelisys. Soy Julia Lozada Gallego, directora de Mercadotecnia, y quiero darle la bienvenida a todos nuestros clientes Intelisys, socios de negocio, colaboradores, aliados estratégicos y público en general a este nuevo capítulo Conecta con ciberseguridad al alcance de todos. Y nos acompaña el día de hoy Gustavo Flores Pérez, analista de información de Intelisys, quien ha decidido venirnos a apoyar con este gran capítulo el día de hoy. Gracias, Gustavo, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Yuli, y a tu equipo. Estamos aquí, listos. Muchas gracias, Gustavo. Para iniciar, quiero invitarte a escuchar una semblanza que el equipo de marketing ha preparado para ti con mucho cariño. Muchas gracias. Con 21 años de experiencia en TI, Gustavo Flores Pérez se ha consolidado como un especialista en ciberseguridad. Actualmente es analista de informática, liderando proyectos de protección de activos críticos y fortaleciendo a las organizaciones frente a diversas amenazas. Su trayectoria abarca desde la implementación de arquitecturas de seguridad hasta el diseño de planes de recuperación ante desastres, aplicando su experiencia en sector público, privado, educativo y de salud, incluyendo la Universidad Panamericana, la UAP, el Hospital General G.A. González y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Además, Gustavo ha compartido su conocimiento a través de conferencias y charlas. Cuenta con diversas certificaciones avaladas por líderes globales como Fortinet y Microsoft, que respaldan su dominio técnico y visión estratégica en entornos de seguridad avanzada. Gustavo no solo domina la tecnología, sino que comprende su impacto en la continuidad, confianza y operación de las organizaciones. Gustavo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Conecta con Intelisys. Creo que después de esa semblanza maravillosa y esa gran presentación nos sentimos muy honrados de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Yuli. Para iniciar, este es un espacio en el que nos escuchan socios de negocio, clientes directos de la marca, colaboradores, aliados estratégicos y demás. Cuéntanos, para que te conozcan, ya los que estamos aquí en el corporativo conocemos a Gustavo. Para quienes no, cuéntanos un poco más sobre ti, cómo llegaste a Intelisys, hace cuánto estás con nosotros. Llegué aquí a Intelisys hace 1 año, 2 meses. Sí. Hace 1 año, 2 meses tuve la oportunidad de integrarme gracias a un amigo que me hizo llegar una convocatoria que hubo. Entonces yo mandé lo que fue mi historial y fui aceptado. Qué bueno, pues bienvenido al equipo de Intelisys. Muchas gracias. Qué alegría que estés con nosotros con tanto expertise y con tantos años de experiencia a disposición del negocio. Después de, según escuchamos en la semblanza, de 20 años en el sector TI, ¿qué es lo que más te apasiona y disfrutas de tu trabajo? En general lo puedo englobar en la ciberseguridad, en la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente, obviamente ellos nos consideran como los expertos en la materia. Uh-huh. Cuando se acercan con nosotros es porque no tienen un punto de partida de cómo empezar, cómo gestionar las diferentes amenazas, y es por eso que requieren nuestro apoyo. Hoy estás en el área de tecnología y eres analista de informática. Así es. Exactamente, hoy con nosotros, ¿cómo te desempeñas? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué haces tú hoy para Intelisys, para nuestros clientes? De forma interna atendemos a todos los usuarios. Sí. Alrededor de 300 usuarios, tanto locales en la torre como en las diferentes sucursales que tenemos. Esto es desde cualquier incidente menor, y cuando digo menor es desde que el equipo no prende, darle asesoría técnica
directamente. En el caso de las sucursales, lo hacemos vía algún tipo de medio, ya sea telefónico, chat o el mismo acceso remoto con ellos. Fantástico. Después de 20 años en el sector y hoy estás con nosotros, digamos, apoyando todo el tema de informática, ¿qué ha sido clave para mantenerte vigente en un área como esta que es tan cambiante y que todos los días salen cosas y que vemos que esto va mucho más rápido a veces que los procesos humanos? ¿Cómo haces tú para mantenerte vigente en este tema? Es un tema muy interesante porque tienes que estar actualizado en todos los sentidos. Desde plataformas, sistemas operativos, dispositivos que no todos son iguales, aunque parecen lo mismo, no todos son iguales. Entonces tienes que estar actualizándote constantemente, aprender y desarrollar técnicas a manera como se va presentando las situaciones en el mundo, ¿no? Hablamos de situaciones muy parecidas, pero no son iguales. Todos los clientes tienen infraestructura similar, pero con diferentes áreas. Hay empresas que tienen área específica de ciberseguridad, tienen solamente la parte técnica que lo confunden mucho con la parte de ciberseguridad y lo incluyen. Entonces, a mí en lo personal, en mi trayectoria antes de Intelisys, me ha ayudado a comprender primero las necesidades directas del cliente, cómo se siente. Ante una amenaza, se prepara antes de... Y cuando le sucede una amenaza, la preocupación y todo ese estrés que es un cúmulo de emociones fuertes, los ves directamente y te pones en sus lugares, ¿no? Tienes esa empatía de comprender la situación y das las mejores recomendaciones y esa pauta para que ellos puedan empezar a recuperar nuevamente lo que es la parte del proceso de operación. Ahora que nos ilustrabas con este tipo de situaciones que se pueden presentar, sabemos que esas situaciones asociadas a temas de seguridad suelen ser muy estresantes y críticas para los negocios. ¿Cómo tú manejas la presión trabajando en esta área cuando se presentan estas situaciones críticas? De forma directa nunca me sucedió a mí estando al frente de una protección directa como con las empresas en las que he laborado. Sin embargo, sí he estado a un lado con las personas que sufren este tipo de incidentes. Se siente el estrés de ellos, pero no se me pega a mí. Bien. Yo lo que trato de analizar son los puntos importantes a poder cubrir después de un incidente, ¿no? Entonces, aquí prácticamente es darle la confianza al cliente para que se sienta acompañado durante todo este proceso. Es un largo proceso. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo Flores Pérez es analista de informática en Intelisys. Va a estar con nosotros el día de hoy conectando con ciberseguridad al alcance de todos. Está con nosotros hace 1 año y 2 meses, sin embargo tiene más de 20 años de experiencia en estos temas y es quien nos va a guiar de la mano para que conozcamos un poco más sobre el tema y para que nos protejamos. Gustavo, te quiero invitar a un corte y volvemos con el tema el día de hoy. Muchas gracias. Conecta con Intelisys. Bueno, estamos de regreso el día de hoy con Gustavo Flores Pérez, analista de informática en Intelisys. Para todos aquellos que apenas se conectan con el capítulo, hoy estamos abordando el tema de ciberseguridad al alcance de todos. Y bueno, yo le contaba a Gustavo antes de empezar a grabar que no todos éramos expertos en este tema, pero que nos parece un gran tema para abordar y que sea de conocimiento público y que todos tengamos nociones mínimas de qué se trata. Y Gustavo va a estar con nosotros como experto conversando sobre este tema. Gustavo, cuéntanos en qué consiste esto de la ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿de qué hablamos? Hablamos de muchos conceptos que como usuarios tradicionales no tenemos en mente, ¿no? Hablamos de actualizaciones o términos que tampoco comprendemos. Unos vas a escuchar que hablan de parches, otros hablan de hotfixes, otros hablan de actualizaciones y viene siendo lo mismo. Muchas personas hoy en día, por ejemplo, en casa, no saben si deban actualizar o no.
Y desde ahí empieza también este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo ideal es que tanto el uso de los dispositivos y las herramientas tecnológicas que tengamos en casa, sí es muy recomendable que se puedan actualizar. Entonces, estas actualizaciones vienen a corregir errores humanos en cuestión de la programación. Estos errores humanos se transfieren o se convierten en posibles vulnerabilidades y esas son las puertas que los atacantes utilizan. Entonces, hoy en día, tener un sistema operativo actualizado, y estamos hablando desde Windows, Linux, Mac, Android, iPhone, todos los dispositivos que tenemos a la mano y que los fabricantes disponen de actualizaciones, es recomendable que los hagan. Que bien es cierto que en algunas de las actualizaciones surgen fallas y en vez de corregirnos unas cosas, pues a veces nos echan a perder un poquito más la fiesta, pero aún así es importante aplicarlas. Otra cosa también muy, muy importante es a través de este conocimiento que no tenemos todos, es la falta de cómo podemos proteger la información y no siempre tiene un costo. El costo puede ser si no lo proteges, pero el tener, por ejemplo, la información protegida tan solo en nuestro correo electrónico, tanto personal como en el área laboral, la contraseña o las contraseñas se han vuelto un caso típico de que son muy vulnerables. Sí. Anteriormente se consideraban que 8 dígitos podrían ser la diferencia para poder proteger un sistema. Hoy en día deben de ser por mínimo de 12 dígitos. 12 dígitos. Tienen que ser alfanuméricos y tiene que contener caracteres especiales para que pueda tener esa fortaleza de proteger el sistema, ¿no? Entonces, parte del conocimiento y para que vean que no siempre es aburrida la ciberseguridad y que no siempre tiene un costo, empecemos por mantener nuestras contraseñas actualizadas. Algo que sí les puedo hacer énfasis en esta parte de la ciberseguridad y que engloba muchos casos, muchos temas, es no usar una contraseña en todos nuestros servicios digitales. Normalmente tenemos un correo, 1, 2, 3, 4 correos web y en todos ponemos la misma contraseña igual de débil. Entonces la idea es tener diferentes contraseñas para cada uno de los servicios que tenemos. Algo también muy importante es tener en contexto de que las herramientas que se utilizan hoy en día y que son muy recomendables son la parte del doble factor de autenticación. Sí. Y un gestor de contraseñas. Son herramientas que no tienen costo y que hacen que nuestros sistemas sean aún más robustos en cuestión de ciberseguridad. Hablo del primero, que es la parte del gestor de contraseñas. Para poder recordar tantas contraseñas se nos hace imposible y la mayoría de las personas, creo yo, que no lo hace por no poder recordar tantas contraseñas y de tantos caracteres combinados, ¿no? Entonces lo ideal es manejar un gestor de contraseñas que sea el que se encargue de generar este tipo de caracteres y tengámoslo guardado en muy por aparte. Inclusive se recomienda hasta imprimirlos por si algo llega a suceder a la aplicación. En la parte del doble factor de autenticación es algo adicional a nuestra contraseña. Ya tenemos un usuario, ya tenemos una contraseña que es robusta, que está siendo gestionada por un gestor de contraseñas, pero adicionalmente se utiliza un doble factor de autenticación que va a ser más robusta la cuenta que estemos utilizando o ese servicio que tengamos en línea. Entonces, son herramientas que mucha gente no conoce y hoy en día ya hay muchas de fuentes confiables y que son completamente sin costo. Entonces, son parte de la ciberseguridad que podemos englobar. Otro punto muy importante y también muy fuerte es la falta de conocimiento de poder tener respaldos. Cuando hablamos de respaldos, dependiendo de la infraestructura que tengamos o incluyendo la parte en casa, tan solo nuestros celulares, es importante mantener los respaldos de nuestra información muy fuera del entorno de un ciberataque, ¿no? Que estemos en línea, que tengamos nuestros respaldos en la misma máquina, son errores humanos que cometemos y que desgraciadamente pues tienen un impacto negativo muy fuerte. Entonces, la recomendación es generen un respaldo. Si pueden hacerlo en 2 o 3 oportunidades, uno se recomienda de forma local, en algún dispositivo físico, en la nube, si tienen un respaldo,
y de preferencia también que esté bajo un resguardo que es un cifrado de la información. Es un último punto que pueda hacer la diferencia para que nuestra información esté bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Pues Gustavo nos ha ilustrado un montón en este universo de la ciberseguridad que trabaja porque la información esté segura, y me gustaría un poco recapitular porque nos nombró 5 variables muy importantes que parece que estuvieran muy alejadas de nuestras posibilidades, pero realmente no. Primero, mantener nuestros dispositivos actualizados. Es correcto. Usar contraseñas mínimo de 12 dígitos, alfanuméricas con caracteres especiales. Me siento un mea culpa en esta conversación. Pollito 1, 2, 3, en todas el mismo. Gestor de contraseñas, muy importante. Usar la posibilidad de doble autenticación cuando así sea dispuesto. Digamos que sabemos que no todos tienen la apertura a esto o no lo tienen incorporado, pero usarlo. Y respaldos de nuestra información con claves cifradas. Así es. ¿No? Y creo que esto es valiosísimo porque son acciones que podemos realizar, como dices tú, la mayoría de ellas sin un costo, digamos, relevante, pero que nos protege la información. Así es correcto. De hecho, en el área de ciberseguridad también contemplamos lo que es la transferencia de archivos y que tampoco tiene costo. Puede tener un costo, un impacto negativo cuando compartes información sensible o personal. Sí, claro. Entonces la idea es de que vaya bajo una protección de seguridad que si llegara a caer en malas manos no tenga un impacto. Entonces volvemos a tocar un tema muy interesante. 1, tener respaldos de esa información. 2, si lo vamos a transferir, normalmente te das cuenta en el medio cuando la gente utiliza ciertos servicios. Yo puedo nombrar uno que es el de WeTransfer, que no tiene costo, que es gratuito, que te hacen generar una cuenta, te piden un correo electrónico y ahí está el segundo error. No, un segundo error. Damos información, no está protegida y estamos proporcionando nuestro correo. Y ojo, hablamos de las contraseñas repetidas en nuestros diferentes servicios. Entonces, compartimos nuestra información privada, generamos una cuenta con un correo que tenemos y que ese correo tiene una contraseña repetida en diferentes servicios. Entonces ahí se empieza a cerrar el círculo para que podamos ser susceptibles a un ataque. Y no necesariamente tiene que ser un ataque físico, sino tan solo el extraer esa información y hacer el mal uso de ella. Cuando la gente, y ahorita aprovechamos este canal para que la gente que le llegue esta información tenga ese cuidado, cuando hagan uso de estos servicios, no importa cómo se llamen, yo puse como ejemplo la parte de WeTransfer, siempre utilicen la parte del cifrado, la parte de poder comprimir la información y poderle poner una contraseña robusta. Cuando se suba el archivo, la información que contiene va a ir bajo un fuerte nivel de seguridad. Entonces, no es nada más subirlo, compartirlo, le llegó a la otra persona, no sabemos a dónde se quede. Cuando hablamos de servicios como WeTransfer, que es sin costo o gratuito, ese servidor no es de nosotros. No sabemos qué estén haciendo con esa información. Entonces, la información pertenece hasta ese momento a WeTransfer. Entonces, traen algunas políticas que son de privacidad. Dice que se borrará la información en un par de días, pero no nos consta, no estamos seguros. Entonces, tener ese nivel de conocimiento, o sea, elevar nuestros niveles de seguridad, nos va a ayudar en muchos aspectos. Gustavo, a veces cuando hablamos de ciberseguridad pensamos que es un tema para grandes empresas. ¿La ciberseguridad consideras tú que es un tema que nos atañe a todos, que es para grandes negocios? ¿Cómo lo ves tú? Es para ambos. Es la parte de aplicar la seguridad, la ciberseguridad empieza desde casa. Cuando hablamos desde casa, estoy hablando desde un WhatsApp. Cuando hablamos de un WhatsApp, la mayoría de la gente lo utiliza. Cuando das de alta tu cuenta de WhatsApp, sabemos que tenemos que dar un número telefónico. Si a WhatsApp le extraen esa información de los números telefónicos, saben a quién corresponde. Claro. Entonces, esas son pautas para que puedan
ser susceptibles a fraudes o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo ideal es mantener esa protección o niveles de protección en nuestros diferentes servicios. Algo muy importante, por ejemplo, ahorita hablando de WhatsApp, hay algo que también se vuelve a repetir. En WhatsApp actualmente te piden control de la parte de doble factor de autenticación, te piden un correo electrónico y volvemos a repetir el error, a dar uno de los correos que tenemos con las mismas contraseñas frágiles. Entonces, toda esa información, cuando la extraen un atacante, esa información es oro molido para ellos. Eso es cuando empiezan a trabajar, empiezan a perfilar al usuario. Okay. Empiezan a hacer un escaneo a nivel general para ver en cuántas redes sociales se encuentra y ver el nivel socioeconómico prácticamente para ver qué es posible generar con esa persona. Entonces, la información es muy, muy importante. Entonces, es importante que tengan en cuenta que hasta este momento no hemos hablado de ningún costo. Son herramientas totalmente gratuitas y el conocimiento que pueden empezar a emplear para mantener sus servicios seguros. Muchas gracias, Gustavo, por compartir toda esta información. Creo que es muy útil. Pasemos un poco a el tema de las amenazas cibernéticas que las escuchamos con frecuencia en noticias, en el negocio, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras de qué se trata esto como en palabras coloquiales. Escuchamos unas como ransomware, como phishing, como robo de datos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas amenazas? Estamos hablando de diferentes tipos de ataques. Okay. Estamos hablando de ataques similares, pero no funcionan igual. Cuando hablamos de un phishing, un smishing, un vishing, son temas parecidos, es el mismo patrón en común, pero son diferentes medios. Por ejemplo, del phishing te puedan hacer llegar un correo electrónico que empieza como spam, pero trae un vínculo que te hace caer en la trampa, ¿no? Ya. Que en cuanto te piden que le des clic, te puede redirigir a otro sitio, extraer información personal o bancaria, ¿no? Okay. Entonces son la parte de las trampas que aplican mucho. Esa es la parte del phishing. La parte del vishing es vía voz. Okay. Las llamadas que ahora conocemos como llamadas spam. Empiezan a trabajarte, empiezan a decirte, mira, yo soy de tal banco, de tal marca, necesito comprobar porque hubo algo por ahí medio raro y empezamos a dar información cuando ni siquiera hemos comprobado que realmente sean ellos. Hoy en día, por ejemplo, hablando de este tipo de ataques, la parte de phishing ya son muy susceptibles para que puedan suplantar los números telefónicos de las compañías reales. Entonces, hoy te pueden hablar, si tú conoces o eres cliente de una marca en particular de una banca y conoces el teléfono porque constantemente te pones en contacto, te pueden hablar de ese teléfono. Y el mismo banco ha publicado, hay varios casos que han publicado y te dicen, si recibes llamadas de estos números que son de nosotros, ojo, porque nada más son de entrada, no son de salida. Entonces sí pueden suplantar ese tipo de llamadas y hacerte caer en la trampa. Esa es la parte del phishing con V. La parte están en conjunto, la parte del spam, que son los correos no deseados. Esta es la parte del phishing, la parte del vishing y la parte, se me olvidó el otro. Ransomware. El ransomware. El ransomware es un ataque que prácticamente cualquiera de nosotros, tanto en casa como en la empresa, podemos caer en ese grave error. Podemos hacer uso de tendencias que están en el medio, que te pueden decir, mira, tenemos este programa totalmente gratuito, descárgalo, implementalo y no tiene ningún costo. Y sí, seguramente puedes descargar el aplicativo, el ejecutable, porque trae el nombre, pero realmente hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace a grandes rasgos y en términos coloquiales? Primero, puedes secuestrar tu información, hace un análisis en el tipo de red que te puedas encontrar, extrae la información que le pueda ser de uso y posteriormente, vamos a llamarle así, te destruye la información. Sigue estando en todos tus equipos, siguen teniendo el mismo nombre, pero ya no tienen ningún uso. No los puedes abrir. Estamos hablando de archivos de trabajo, Word, Excel, PowerPoint, ya no tienen ningún uso. Entonces, aquí nos convertimos en víctimas. ¿Y qué es lo que va a hacer el atacante? Esperar o comunicarse de alguna forma contigo para que puedas pagar ese rescate, lo cual no se recomienda porque estaremos fomentando a que sigan siendo atacados o sigan ellos cobrando por un tipo de estafa. O sea, el ransomware trae consigo siempre
como una extorsión para regresarte la información. Es correcto. Okay. Y que no siempre sucede eso. Uh-huh. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Te infectan la red, destruyen tu información, por llamarlo de alguna forma, porque técnicamente se llama cifrar la información, la sobrescriben, la extraen, se la llevan, te suscriben y te dejan una nota de rescate. Okay. Eso es a lo que se refiere al ransomware en términos, términos en inglés, es una nota de rescate. Ajá. Cuando ellos te dejan la firma, te dejan la liga donde te puedes comunicar con ellos, todo esto es en la dark web, te puedes conectar y puede haber esa negociación, te van a cobrar mucho dinero. Si tú llegas a pagar, que no se recomienda, en todo momento voy a decir que no se recomienda, lo puedes hacer por tarjeta. Otro error, porque estás dando tus datos bancarios. Por supuesto. Entonces, no tarjetas bancarias, mucho menos pagos en efectivo. Ellos te van a pedir por Bitcoin, por moneda, por criptomoneda. No se recomienda. Pero aun cuando la gente haga el pago, no es tan seguro que ellos te regresen la información. Claro. Entonces, te la robaron, hiciste el pago y tu información quedó a la deriva, ¿no? En el caso de que no se pague, porque si hay muchas empresas que no pagan, caes en un mundo de problemas, que el primero es el atacante va a publicar tu información en la dark web. ¿Qué es lo que va a hacer? A publicarla para que de forma independiente, quien quiera, cualquier persona, pueda comprarla por algunos cientos de dólares. Entonces, y esa información ellos la pueden trabajar para este tipo de fraudes o estafas. Entonces, si regresamos a uno de los puntos anteriores de los que comentábamos, la información o la seguridad que debemos de tener en nuestros datos debe de ser muy, muy precavida. Tiene que haber mucha privacidad en esa, a quién se la das y por qué se la das, ¿no? Entonces, no caer en ese tipo de engaños que son el phishing, el vishing y el spam, y jamás pagar. Entonces, jamás pagar. La parte del ransomware se ha convertido en una extorsión, les deja mucho dinero, y hoy en día existen muchísimos grupos de ataque que están frente a las organizaciones de todo tipo, extrayendo información y cobrándoles mucho dinero. Y cuando hablamos de dinero, estamos hablando de millones de dólares. Gustavo, pero digamos, si la gente no paga, no les regresan la información. Es correcto. Y entonces, usualmente los que pagan es porque no tienen un backup de esta información o digamos, porque una organización o porque una persona, porque no solamente puede ser una compañía, una persona accedería al pago de esto, ¿no? Como para entender un poco por qué es que el tema del pago se vuelve el negocio. Así es. Ajá. Prácticamente muchas de las empresas, muchas, no todas, no cuentan con un plan de recuperación ante desastres. Ok. Y dentro de un plan de recuperación ante desastres, uno de ellos que es primordial es tener un respaldo de la información. Okay. Obviamente se hace un análisis del tipo de información que se va a respaldar para que en caso que suceda, la operación se pueda recuperar prácticamente de una forma transparente. El hecho de tener la información dentro de este plan de recuperación ante desastres incluye el cifrado de la información. Cuando la información es cifrada, es decir, la empresa cuenta con un plan de recuperación, cuenta con respaldos y la información está cifrada aún aquí dentro de la empresa. Si llega a haber una fuga de información, el atacante se lleva información que no le sirve, archivos que no le sirven, claro, y puede estar en la posición de que cobre. Pero cuando el cliente sabe que la información va cifrada, está en todo su derecho de no pagar. ¿En qué caemos aquí? En que los clientes o la información que están haciendo uso ellos no va a tener mayor impacto allá afuera. Obviamente no vas a tener multas que pagar, enfrentarte a la ley, toda la parte legal, ¿no? Entonces, sí, principalmente es porque no se cuenta con un respaldo. Un respaldo y que esa información es muy susceptible y lo primero que hacen es te pago pero no digas nada. Entonces es cómo se maneja. Desde tu experiencia, ¿qué es más costoso? ¿Invertir en prevención o enfrentar una crisis? Sabes, esa pregunta es muy importante porque la gente, yo me he dado cuenta cuando trabajaba en la otra empresa, te das cuenta cuando presentas una cotización, un plan de implementación, se les hace caro. Sí. Estamos hablando, voy a decir una cantidad de X, unos 300,000 pesos. Cuando hablamos de 300,000 pesos dices, wow, no, espérame, no tengo esa cantidad, ¿no?
Pero cuando tienes un incidente de este tipo, no son 300,000 pesos, son 15 millones, 8 millones. Entonces ahí es cuando realmente tienes ese concepto de que es caro. La verdad es que vale la pena mucho tener estos niveles de seguridad porque los atacantes solamente requieren de un error y el error es humano. ¿Cómo impactan los hábitos de los colaboradores, de las personas en la seguridad corporativa? Es muy fuerte ese punto. Realmente venimos de un plan que no tenemos considerada nuestra propia seguridad como personas de forma individual. Entonces, cuando estás dentro de una organización, sigues repitiendo los mismos patrones. Hoy en día, yo me puedo dar cuenta, durante toda mi carrera en este ámbito, te das cuenta que la gente le incomoda pagar su equipo, que bloquea las actualizaciones porque son tardadas, porque hacen lento el equipo, porque no hacen un plan de mantenimiento de forma constante. Claro. Es decir, se incurren en malas prácticas. Y volvemos a tomar el tema de que no estamos hablando de ningún costo. Reinicia tu equipo, permite que se hagan las actualizaciones, mantén un respaldo fuera de tu equipo, pon contraseñas seguras y el costo, aunado a esto, los ataques vienen siendo de primera instancia en la parte de operación. Te detienen mucho la operación y para que te levantes de un tipo de ataque de este índole, por ejemplo del ransomware, que es el más fuerte, el impacto es muy fuerte, lleva días. Dependiendo si tienes o no respaldo, tienes a toda la gente detenida, otros haciendo home office, no puedes hacer pagos, no puedes recibir pagos y empiezan esas incomodidades, ¿no? Y obviamente también se traduce en la parte de la confianza hacia el cliente, hacia los socios de negocio, el contar con una empresa robusta, con ciberseguridad, da esa tranquilidad, esa fortaleza de continuar con el negocio, ¿no? Entonces, sí el impacto es muy fuerte, llegas a límites legales, a límites jurídicos, a multas, a grandes cosas que yo creo que a nadie le gusta vivir. Y yo creo que es uno de los puntos muy importantes cuando la gente decide, y lo tengo que decir así, cuando decide a no hacer pública esta información. Entonces, cuando vemos en la tele, cuando vemos en las noticias que alguien sufre un ciberataque, lo primero es negarlo. Lo primero es negarlo porque no estamos dispuestos a pagar esta cantidad estratosférica, ¿no? Ni al atacante que pide 8, 5, 15 millones, ni a las multas que van a venir después de este ataque, ¿no? Entonces las causas son muy fuertes. Puede llegar el momento en que si se llega a dar a conocer esto y los clientes notan que realmente hay un cambio en la parte comercial o dentro del mismo negocio, claro, cancelan esa negociación, ¿no? De forma directa. Entonces, sí, el impacto es muy fuerte. Entonces, ese tema de la ciberseguridad es responsabilidad de todos en la organización, sí, no solamente el área de TI, porque a veces creemos erróneamente que, pues, para eso está el área de TI, ¿no? Sí. Para hacernos más seguros. Desde tu rol como experto, ¿cómo evalúas el nivel de conciencia de los usuarios sobre el tema de ciberseguridad? ¿Qué tan conscientes son las personas de este tema? Hay muy poca gente que esté involucrada en temas de ciberseguridad y me sorprende porque de repente escuchas hablar a la persona de un ciberataque y dices, ¿cómo te enteraste? ¿No? O sea, ¿de dónde lo viste? Es muy difícil tener esos temas frescos. Sin embargo, se generan o nosotros ayudamos a generar ese tipo de charlas, de fomentar ese conocimiento, darles las mejores prácticas y hacerles las recomendaciones, ¿no? Hoy en día tenemos tan solo ese tipo de ataques en llamadas spam que nos llaman constantemente de diferentes números y no sabemos cómo actuar. Nuestra paz es quebrada, estamos pensando en lo peor, de dónde obtuvieron nuestros datos y qué va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, lo ideal es mantener la calma y acercarnos a alguien que nos pueda asesorar un poco en este aspecto. Sí tiene mucho impacto, como decías en los puntos anteriores, cómo se maneja la gente hoy en día y cuál es el nivel de conocimiento. A través de estas charlas de concientización que hacemos pequeños formularios donde hacemos preguntas muy susceptibles, muy frágiles inclusive, y te das cuenta que no muchos tienen conocimiento de estos temas. Entonces es cuando más abordamos ese punto para hacerlos fuertes y que no se dejen engañar.
Pues Gustavo, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Nos has ilustrado sobre la importancia de la ciberseguridad y además nos has dado herramientas, la mayoría de ellas sin costo, para que las personas, digamos, protejamos y cumplamos con la seguridad que se debe con respecto al manejo de la información y también a su vez protejamos al negocio. Es correcto. Que me parece muy importante. Te voy a invitar a un corte para regresar con el cierre del capítulo del día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Ya volvemos. Descubre las soluciones que tenemos para ti. Con Intelisys ERP 7000, la nueva era de la gestión empresarial ha llegado. Optimiza tus procesos con una plataforma completamente integrada, una interfaz renovada y de fácil uso. Intelisys ERP 7000 ahora incorpora inteligencia artificial. Desde bots entrenables que responden a tus consultas hasta poderosos análisis predictivos que te brindan información clara y precisa para tomar decisiones rápidas y acertadas. Impulsa el futuro de tu negocio con Intelisys ERP 7000 y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Continúa con nosotros. Abre tu mente a nuevas ideas. Conecta con Intelisys. Estamos de regreso con el cierre del capítulo del día de hoy. Conecta con ciberseguridad para todos. Está con nosotros Gustavo Flores Pérez, analista de TI del área de Intelisys. Gustavo, pues gracias por habernos compartido toda esta información tan importante y de valor, no solamente para el negocio, sino para las personas. Y me gustaría, para cerrar, que nos compartieras recomendaciones para mantener la seguridad digital en el trabajo y también a nivel personal. Claro que sí, Yuli, con mucho gusto. Vamos a hacer un último comentario y ahondar prácticamente en los valores que tenemos para poder proteger nuestra información. Hoy en día, con la parte de la inteligencia artificial, se vino a amplificar este nivel de ataque, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado mucho con lo que hacemos en redes sociales y todo esto con lo que implica la inteligencia artificial. Sin lugar a duda, hay muchos niveles de seguridad. Traten de mantener actualizados sus equipos. Inviertan lo que es la seguridad básica, que viene siendo un antivirus. Muchos de nosotros no tenemos antivirus ni siquiera en el celular. Y con la parte de la hiperconectividad, que hoy hacemos pagos, hacemos transferencias bancarias, hacemos compras, vemos videos, estudiamos en línea, compartimos mucha información, ¿no? Que a veces no tenemos el contexto de cómo protegerla. Sí, inviertan un poco. La verdad es que nos sale caro. Cuando hablamos de costos, no siempre tiene que ser tan costoso. Estamos hablando de una protección anti-malware para nuestros celulares. Podemos estar hablando de $200 al año, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la verdad es que viene siendo el impacto económico muy poco, ¿no? Entonces es aceptable. Y inclusive existen paquetes ya un poco más familiares donde nos podemos repartir los gastos y tener una solución más completa, pero sí también los existen. Utilicen contraseñas robustas, lo que nosotros repetimos una y otra vez, que sean no menos de 12 dígitos, que sean alfanuméricos y que contengan caracteres especiales. Utilicen el doble factor de autenticación. La verdad es que hay aplicaciones muy interesantes nosotros le llamamos de código abierto, sin costo. Ahí lo pueden utilizar. Ya existen estas aplicaciones en las tiendas oficiales. Y les va a ayudar a mantener un poco más segura esa información. Y hagan un respaldo de su información del mismo celular. Estamos hablando de cosas casi básicas que nosotros utilizamos día con día. Desde nuestro celular, saquen la información, saquen los contactos que tengan guardados, los archivos, las fotos, la música a lo mejor la podemos descargar fácilmente, ¿no? Pero esos archivos que no son recuperables, traten de tener siempre un respaldo en casa, fuera del dispositivo. Igual con las computadoras en casa, hagan un respaldo constantemente, no lo dejen dentro del mismo equipo, manténganlo en un disco duro externo, una USB si no es tan grande, y van a poder mantener ese nivel de seguridad que se recomienda. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Creo que
nos hizo un excelente recuento de cómo podemos empezar a mantener segura nuestra información y a ser más seguros en nuestro universo digital. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha acompañado hasta el final del capítulo, a nuestros clientes Intelisys, socios de negocio, colaboradores y al público en general que estuvo hasta el final con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, a ti. Gracias, Julie, por haber aceptado la invitación. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden seguirnos en las redes sociales para saber sobre qué tema vamos a conversar en el siguiente capítulo. Soy Julia Lozada Gallego, directora de Mercadotecnia, y para mí fue un placer estar con ustedes en compañía de Gustavo el día de hoy. Muchas gracias. Conecta con Intelisys, abre tu mente a nuevas perspectivas. Hasta pronto. Lo hacemos por ti. Conecta con Intelisys. Conecta. Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Abre mente. Conecta con Intelisys. Hasta la próxima.